Hola amigos y bienvenidos en el canal video Aprende el francés, el canal video que le enseña el francés de manera fácil y efectiva. Bueno, hoy empezamos la segunda lección. Como siempre voy a leer 2 veces el texto en francés y después explicaré las palabras y la pronunciación. Qui est? Qui est? Qui est? Bonjour. Qui est? Ce sont Sylvie et Julien. Sylvie est journaliste? Et Julien est-il aussi journaliste? Non, il est étudiant. Qui est-ce? Bonjour. Qui est-ce? Ce sont Sylvie et Julien. Sylvie est journaliste. Et Julien est-il aussi journaliste? Non, il est étudiant. Bueno. Entonces, qui es significa quién es. Bonjour. Bueno, esta palabra ya la hemos visto. Qui es, quién es. Entonces, quién es. Aquí es el verbo ser. Es quién es qui. Listo. Y ce significa esto. O sea que es quién es esto. Pero en español no se dice quién es. Se dice quién es. Pero en francés se puede traducir como quién es esto. Ce sont Sylvie et Julien. Son Sylvie y Julien. Entonces, son es son. ¿Sí? Ce sont. Entonces, estos son Sylvie y Julien. Oh. Sí. Sylvie est journaliste. Sylvie est journaliste. Sylvie es periodista. Si es, otra vez el verbo ser. Muy parecido. Y como sabes, la T aquí no se pronuncia. O sea que esta se pronuncia E como la E en español. La. Y de pronto la S no se pronuncia tampoco. Et Julien est-il aussi journaliste? Sí, et aquí también. O sea que que significa y que significa es, se puede confundir en francés. Pero es en el contexto. O sea que si aquí Sylvie est journaliste, no se puede decir Sylvie y periodista. No, Sylvie es periodista. O sea que uno va entendiendo las frases según el contexto de cómo las personas le dicen. ¿Sí? Et Julien est-il aussi journaliste? Julien est-il? O sea que est-il es el verbo ser. Et il es elle. El pronombre elle. Aussi
aussi es también. Y journaliste, periodista. Y puedes ver que la palabra periodista, periodisto, journaliste, no tiene femenino y masculino. O sea que siempre journaliste, que sea femenino o masculino. Journaliste. ¿Sí? Y si ve la última letra, la E de journaliste, no se pronuncia. O sea que solo la T se escucha. Journaliste. Journaliste. Non. Non. O sea, no. Solo se añade la N. Il est étudiant. Il est étudiant. Él es estudiante. ¿Sí ve? Él es estudiante. La E con el acento agudo se pronuncia como la E en español. E. 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 Étudiant. Étudiant. Y otra vez la T, la última T no se pronuncia. Étudiant. Étudiant. Y para decir, y el femenino de étudiant, porque étudiant es el masculino, el femenino sería étudiante. Y en este momento se pronuncia la T y se añade la E. La E. Porque en muchas palabras en francés para decir el femenino se añade una E al final. Étudiante. 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 Entonces, ahora, poco de pronunciación. Entonces, la letra O y U en francés se pronuncia como la U en español. U. 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 Entonces, cada vez que ve la letra O, U, se pronuncia U. Y la U solo se pronuncia U. 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 La E con el acento agudo se pronuncia E como en español, como la E en español. E. E. Y la E sin el acento se pronuncia E. 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 ¿Listo? Bueno. Ahora el primer ejercicio. Entonces aquí tiene que traducir la conversación. ¿Listo? Bueno, les dejo unos minutos. Bueno, ¿ya? Bueno, corregimos. Entonces, bonjour Sylvie. Salut Julien. C'est Sylvie. Qui est Julien? Il est journaliste. Non, Sylvie est journaliste. Entonces, buenos días Sylvie. Hola Julien, es Sylvie. ¿Quién es Julien? Él es periodista. No, Sylvie es periodista. Segundo ejercicio. Tienes que completar
el discurso. Bueno, ya. Entonces. Era muy fácil, ¿no? Entonces, buenos días. Bonjour. ¿Quién es? Qui es? Elle est periodista. Est-il journaliste? Est-il journaliste? Y si ve que en francés, cuando se hace una pregunta, tiene que inversar el pronombre y el verbo. O sea que es est-il journaliste y no il est journaliste. Porque sería il est journaliste, sería como una afirmación. Pero también depende del tono de la voz. O sea que se puede decir il est journaliste. Y aquí se ve como una interrogación, de forma interrogativa. Il est journaliste. Si ve, el tono de la voz se pone más alto al final. Il est journaliste. Est-il journaliste? Pero si es una afirmación, el tono de la voz es como regular. Il est journaliste. Il est journaliste. Il est journaliste. Il est journaliste. Est-il journaliste? Bueno, la lección está terminada. Si le ha gustado esta lección, no olvides compartir el video y dar un pulgar arriba. Me gustaría mucho y me ayudaría mucho para continuar los videos.